el versículo 1, hermanos. Vamos a la lectura del versículo 1. Hechos 10:1. Y vamos a leer el versículo 6. Hechos capítulo 10, versículo 1 al versículo 6. Aleluya. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Escuchen bien las cualidades de este hombre: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira, este hombre es un hombre de oración. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Miren, hermano, que las cosas Dios lleva el control. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor amado. Usted conoce la necesidad de cada hermano y cada hermana que está aquí presente. Gracias por los jóvenes, por los niños, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Ministra cada vida, Padre, con ella. Exhórtanos, anímanos. Sana aquellas áreas que en nuestra vida necesitan ser sanadas, Padre, para poderte servir como usted se lo merece, Señor amado. Ayúdame, Señor, a traer una palabra, Señor, que venga de parte de ti y no de mí, Señor. Pon en mis labios algo que usted le quiera hablar, Señor, a tu iglesia. Yo sin tu ayuda no soy nada, Padre. En el nombre de Jesús te exaltamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Cordero amado. Amén, Padre, y amén. Gracias. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Pues como ustedes pueden analizar, el tema de esta tarde es: Dios no hace excepción de personas, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Por eso estamos aquí. Por eso vemos de aquí, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, hermano. Hay gringuitos aquí que han nacido aquí. Aleluya. Entonces hay mexicanos. Aquí hablamos de todo, hermano. Sí, amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Dice Isaías 55, 5 y 8. Dice que: he aquí llamarás gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Porque mis pensamientos, dijo él, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Las formas en las que Dios trabaja son difíciles de entender muchas veces, porque
Si cada uno, hermano, tuviéramos la oportunidad de dar nuestro testimonio de cómo nos convertimos a Dios, no congregaríamos, no serían iguales, porque en la forma en que Dios nos ha llamado ha sido diferente. Algunos Dios los ha llamado a través de enfermedad, algunos otros Dios los ha llamado a través de un accidente, algunos otros Dios los ha llamado y ha tratado con ellos de una manera fuerte, así como trató con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo no llevaba intenciones de convertirse al evangelio, pero lo estaba esperando la salvación en el camino. Y de una manera fuerte Dios trató con él, porque de acuerdo al carácter de la persona y de acuerdo al propósito que Dios, con qué propósito Dios nos va a llamar hacia su obra, así muchas veces Dios ha tenido que tratar con nuestras vidas, porque Dios, Él es todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Y aunque usted y yo muchas veces nos enojamos por la forma en que Él actúa, pero es que Dios así es su voluntad. Por eso las formas en las que Dios trabaja, amados, son difíciles de entender, y mucho más cuando humanamente los ponemos a meditar en ello, porque humanamente, carnalmente, hermano, no lo vamos a entender a Él. Que por qué se murió mi tío, mi tía, por qué se murió este niño si es un angelito. Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Y cualquiera se enoja a la hora que accidentes le pasan con Dios, pero al final, ¿quién pierde más? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque como el apóstol Pedro le dijo a Dios, ¿a quién iremos? Le dijo él. Si tú eres la vida, Señor. En ti hay palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y aunque muchas veces seamos martillados, hermanos, que hasta el punto que ya no queremos ni venir a la iglesia, pero como decía ese canto, que hay un fuego en nosotros, que aunque estemos pasando la prueba más dura en nuestra vida, ese fuego, hermano, nos quema y nos dice: tienes que presentarte a adorar a aquel que te llamó un día. Haz tu luz al milagro. Porque hay un fuego interior. Por eso es difícil entender las formas en que Dios trabaja. Porque imagínense, como dice San Juan capítulo 1 versículo 11, que a lo suyo vino, mas los suyos, dice, no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, el que unos despreciaron, otros lo abrazaron. Jesucristo venía a su misión, Jesucristo venía a salvar su pueblo. Y Él lo dijo en el libro de San Lucas, ¿verdad? Cuando Zaqueo se convirtió, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el pueblo de Israel, que ya conocían de Dios, pero ellos se habían descarriado. Ellos estaban lejos de los planes de Dios. Por eso Jesús vino. Pero ¿qué pasó, hermanos, con los israelitas? Que ellos lo despreciaron al Maestro, hasta tal punto que lo crucificaron en una cruz. Se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas. En vez de darle agua a beber cuando Él ya estaba crucificado en agonía, dice la Biblia que le dieron vinagre. Eso fue una burla ante el Señor. Y dígame usted, hermano, si el Padre en ese momento no hubiera podido derramar fuego para quemar a esa gente, sí lo hizo. Sí lo podía hacer, pero no lo hizo por amor a nosotros. Gloria a Dios. Habiendo sido Él despreciado, entonces Él se dio cuenta de que había un pueblo que no era pueblo, que había gente que Él no estaba en los planes, podemos decirlo así, que lo recibieron ahí.
como en este caso la porción que hemos dado lectura, nos habla de un hombre llamado Cornelio, un centurión, dice, jefe de un grupo militar, hermanos. Es decir, un hombre importante, un hombre, me imagino yo, como Naamán. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán? Un hombre con mucha autoridad. Pero contrario a la actitud de Naamán, este tenía un espíritu humilde, este tenía un espíritu sumiso, y de alguna manera el evangelio había llegado a la vida de él. ¿Que cómo había llegado? Solo Dios sabe. Probablemente, tal vez en un sueño, escuchó a alguien por ahí, o tal vez por la misma muerte de Esteban, pero que el evangelio había llegado a él y él lo había recibido en su corazón. Y dice, hermanos, que cuando él había recibido el evangelio en su corazón, él empezó a vivir una vida de acuerdo a la vida que Dios espera que usted y yo vivamos. Una vida de oración. Me imagino que él, de alguna manera, él tenía palabra de Dios en su casa. Porque dice que cuando se convirtió él no solo estaba convertido, sino que su familia también, toda su casa. Me imagino que ellas hacían servicios, adoraban a Dios. Y él era un hombre, amados, que dice que no solo oraba, sino que también él hacía limonas al pueblo. Una limona es como una ofrenda, hermanos, para que ustedes me entiendan. Quizás él llevaba alimentos a los pobres, él quizás ayudaba a construir templos, algo, cosas así, hermano. Porque cuando usted y yo creemos en el Señor, una fe no se conoce, sino se pone en acción. Y la fe nuestra no tiene que ser una fe muerta, sino que una fe viva. ¿Y cómo el mundo se va a dar cuenta de una fe viva? Que usted la ponga en acción. Que yo le diga, te amo, Jorge, yo te amo. Y venga él y me diga, hermano Emilio, enséñame a tocar. No. Entonces, ¿a dónde queda lo que yo le prediqué? No. Nuestra fe tenemos que demostrarla. Porque ser cristianos no significa, hermano, que lo vamos a meter en cuatro paredes y ahí nos vamos a morir. O que Cristo venga, hermano, que Dios me haya allí. No. Tenemos que poner una acción en nuestra fe, para que el mundo sepa que Cristo vive y que Cristo cambia. Ahora, este hombre dice que oraba mucho a Dios, y de acuerdo a la porción leída, hermanos, yo me daba cuenta que este hombre tenía una petición delante de Dios. Tenía una petición que él había hecho. Todos tenemos peticiones, ¿verdad? Todos tenemos peticiones delante de Dios. Quizás algunos quizás una libreta, otros quizás un libro de peticiones, pero todos tenemos peticiones delante de Dios. Entonces este hombre, en medio de esa petición que él hacía delante de Dios, él no dejaba de trabajar. Él no dejaba de servir. Oraba. Él ayudaba al pueblo. Y mi hermano, es que Dios es hermoso. Aleluya, gloria a Dios. Lo que hablamos esta mañana, cuando usted y yo nos disponemos a servir a Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios. Hay muchas áreas en las que la iglesia se puede servir. Hay muchas áreas. La mayoría de gente persigue siempre la predicación o la alabanza, o quizás dones para que el mundo me conozca. Pero hay áreas dentro de la iglesia, amados, que quizás ni se mencione, porque son áreas, amados, como la limpieza, ¿verdad? Nosotros solo venimos y nos sentamos aquí, pero hay alguien que limpia el templo, y a veces no nos importa quién es. Pero cuando está sucio el templo, ahí sí, ¿verdad? Que es sucio está el templo. Pero para reconocer, ¿cómo nos cuesta? ¿Ya? Este hombre no. Este hombre, me imagino yo que él servía humildemente.
Él hacía lo que Jesús recomendaba, que si haces algo que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace tu izquierda, sino que las obras que él hacía eran obras en silencio. Por eso, hermanos, cuando usted y yo hacemos eso, Dios es el que se encarga de sacar a la luz la respuesta. Cuando usted y yo hacemos algo en secreto, Dios siempre saca a la luz esas bendiciones. Y a veces vemos, ¿por qué el hermano está tan bendecido? ¿Por qué la hermana está tan bendecida? Porque ya trabajó. Porque para cosechar primero hay que sembrar. No voy a esperar en mi casa que una planta nazca, crezca, se abone ella sola, y se eche agua ella sola, ¿verdad? Yo llegué como a los 2 meses, ¿no tienes calabacitas? O chiles, usted tenga en su casa. ¿No hay chiles? Pero ¿y cómo va a dar esa planta, hermano, si no la hemos cultivado? Si no la hemos cuidado. De igual manera, hermano, es la obra de Dios. Necesitamos sembrar en la obra de Dios. Necesitamos invertir en el reino de Dios. Hermano, está hablando de dinero. No es necesario dinero, hermano. Tiempo. Tiempo a veces se necesita. Un momento para predicar la palabra con alguien. Un momento quizás para ir a visitar a una hermana, un hermano que está enfermo. Es tiempo invertido, iglesia. Tiempo que posteriormente vamos a ver la recompensa de Dios. Y aún así, hermanos, el día a día nos bendice. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Pero con solo el hecho, mire, hermano, de abrir los ojos en la mañana, aunque amanezcamos con los ojos bien feos, pero ya es una bendición, hermano. O quizás ahí todos acalambrados, no sé cómo, pero ya es una bendición el amanecer cada día. Porque Dios nos bendice con el aire. Dios nos bendice con los alimentos. Dios nos bendice aún con los mismos zapatitos que quizás en todos los servicios los traemos, pero es una bendición, hermano. Amén. Porque han durado como 2 años esos zapatos, pero Amén. porque Aleluya. Dios bendice a su pueblo. Sí, amén. Sí. Hay cosas, amados, que aunque parezcan pequeñas, pero Dios las da. Hay cosas que a veces no notamos, pero ahí Dios las está proveyendo, aunque no nos demos cuenta. Porque mire ahorita cómo está la situación. Y aquí andamos nosotros todavía. Y eso para mí es una gran bendición, hermano. Yo me encomiendo a Dios todos los días. Y también le he dicho, el día, Señor, que usted ya no quiera, yo sé que me va a mandar peor. Sí. Pero algo que sí le he dicho, que hasta el último día que yo esté aquí, amado, en este país, yo quiero servir en su obra. Y algo que yo le creo al Señor, que si este piano es de bendición a la iglesia, Dios mismo lo va a cuidar. Dios mismo lo va a cuidar. Le va a dar larga vida a este instrumento. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo explicar? Que si usted y yo, hermano, nos damos para Dios, Dios nos va a envolver en sus alas. Y cuando venga el peligro, Dios nos va a hacer invisibles delante del peligro. Porque Dios sabe recompensar a aquellos que le sirven. Dice la Biblia que Cornelio oraba mucho y daba limonas al pueblo. Y en segundo lugar, mire, Dios preparó el camino en el corazón de Pedro. Aquí entra Pedro a la historia. Pedro tenía un problemita, que aunque era cristiano, había entregado su corazón al Señor, pero tenía un problemita. Todos tenemos un ladito ahí que el Señor necesita repararlo. Dice la palabra de Dios, hermano, que orando en cierta ocasión, Cornelio tuvo una visión y vio un ángel que le decía: envía pues ahora hombres a Jope, le dijo, y haz venir a Simón. Él tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A ellos no se le escapa nada.
que cuánto había orado Cornelio por esa petición, solo él y Dios lo supieron. Porque el tiempo es de Dios y Él sabe cuándo da la respuesta. Pero llegó ese día y le dice aquel ángel: ven, envía hombres a Jope, allí vas a encontrar un hombre llamado Simón, que le dice Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Y dice que ni lento ni perezoso reunió hombres y los envió al siguiente día, dice, para buscar a Pedro. Mira, hermano, cuando uno tiene hambre de Dios, uno busca a Dios. Y no hay excusa, no, que estoy trabajando, no, que estoy barriendo, que estoy trapeando, no. Es que cuando hay necesidad de Dios, hermano, cuando nuestra vida está hambrienta de la palabra de Dios, usted y yo lo buscamos a Él. Y no importa que estemos sobreafanados en la casa, ponemos en que sea un mensaje ahí para estarlo escuchando. Ponemos una cadena de coros, porque no hay pretexto para no llenarnos de su presencia. Porque si no le damos el lugar a Dios, entonces ¿a quién se lo estamos dando? ¿Al enemigo? Y usted sabe que el enemigo no pierde tiempo. Niños, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos, todos. No, que ese ancianito, ¿qué tentación le va a venir? Ay, hermano, es una vida, es un alma. Y el día que muera, va a dar cuenta. Sí, amén. Ahora, Dios no se le escapa nada. Él mismo se encargó de labrar el camino para que estos hombres llegaran donde Pedro. Dice que, imagínese usted, dice que estos hombres estaban a horas de llegar donde Pedro estaba. Pero Dios sabía que Pedro necesitaba algo. Pedro necesitaba entrar a la escuela de Dios. Y dice que tenía hambre Pedro. Y mientras le preparaban alimento, dice la palabra de Dios que él se fue a la azotea a tener un momento con Dios, a orar. Y mientras él oraba, dice la palabra que vino a él un éxtasis. No excitación, hermano, no confundamos. Un éxtasis es un momento en el que usted, hermano, se mete con Dios. Es como cuando venimos a orar. No es lo mismo cuando usted comienza a orar a cuando usted ya tiene unos 10 minutos, ¿verdad? Cuando usted, yo he visto, me va a disculpar, pero yo he visto gente, hermano, que mete a orar y está con un ojo así, para ver quién viene. Eso no se concentra uno en nada, hermano. Yo cuando me meto a orar, yo cierro mis ojos y me meto a la presencia de Dios. Y hay momentos en el que uno llega, hermanos, que ya no, aquella libreta que traía de peticiones delante de Dios, la hago a un lado y simplemente le digo gracias, 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 gracias. Y empieza una intimidad con Dios, hermano, y en nuestra vida empieza a derramar hasta lágrimas muchas veces. Y yo pienso que Pedro llegó a ese momento. Llegó a ese momento en el que entró en intimidad con Dios. Y cuando él entró en intimidad con Dios, viene Dios y le regala una visión. Y dice que vio del cielo un lienzo. ¿Sabe que yo estaba confundido, hermano? Porque yo pensé que un lienzo era un lazo. Y no es un lazo. Es como una, para que usted me entienda, como una sábana. Como una sábana. Como una cortina. Y que dice que esa estaba así. Y bajó. Y dice que esa no venía vacía, sino que venía con muchos animales. Animales vivos. Imagínese usted. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Entonces vino Pedro y le dice: Señor, le dice, pero ¿cómo está eso, Señor? La voz vino y le dijo: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, le dijo,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire cómo Dios trabaja. Los hombres que habían mirado a Cornelio ya estaban a la vuelta de la esquina. Entonces vino Dios, que lo sabe todo y sabe preparar todo, hermanos. Mete a Pedro en esta visión, porque Dios tiene el control de las cosas. Los que nos descontrolamos somos nosotros muchas veces, y tomamos decisiones que a la larga nos causan grandes problemas. Y vean toda clase de animales que Dios ya se los había hasta prohibido. Ya se los había prohibido en el Antiguo Testamento, Levíticos 11, 26 y 27, ahí lo va a encontrar usted, que Dios les había prohibido. Y dice la palabra de Dios, hermano, mire cómo es Dios de perfecto, porque me gozaba en esta palabra, que viene aquella voz y le dice: no llames comunes, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. A esa hora Pedro no entendía nada. A veces Dios nos habla en sueños y a veces no entendemos. A veces Dios nos advierte y no entendemos. A veces Dios nos quiere guiar donde Él nos quiere llevar, pero como no se adecua ese sueño a lo que yo quiero, a lo que esta carne quiere, entonces ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos a un lado. Y ya Dios nos está advirtiendo. Como cuando vamos manejando, ¿verdad? Vemos la señal de alto, ¿qué debemos de hacer? ¿Meterle la pata? No, hermano, es que no, que me llevo prisa, hermano. Me levanté tarde, hermano. ¿Pero qué no manda a desvelarse? Dios habla de muchas maneras. Y a Pedro Dios le estaba dando una clase aquí. Pedro no lo entendía. Señor le dice: ¿cómo yo voy a comer esa clase de animales? ¿Cómo yo voy a comer marrano, Señor? Si tú nos has prohibido que coma marrano. Por los chicharrones. Señor, pero ¿cómo voy a comer una serpiente, Señor? Tú nos has prohibido comer serpiente. Es que no se trataba del alimento en sí, carnal. Se trataba ya del plan que Dios tenía. Pero Pedro no lo entendía. Por eso me gusta ese texto que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos vuestros caminos. Porque Dios obra de diferente manera y a veces cuesta entenderlo. Gracias a Dios. Hasta este momento Pedro estaba en la luna, hermano. ¿Cómo que Dios me quiere hacer comer esto si eso yo nunca lo he comido? ¿Cómo es que vi en la iglesia, después de convertirme, ahora quieren que yo me vista con falda? ¿Cómo está eso? ¿Cómo quieren que yo como esposo me guarde para mi esposa? ¿Cómo está eso? Si a mí, ustedes saben que la debilidad es que aquí no seguimos las reglas que nosotros queremos. Aleluya. Aquí seguimos las reglas de Dios. Sí, amén. Y Dios es un Dios santo. Y como tal nosotros también procuramos cada día, hermanos. No le digo que ya somos santulones, no, cometemos errores todos. Pero hay que tratar cada día. ¿Y cómo vamos a adquirir esa fuerza? Buscando de Él, estando cerca de Él. Porque como le dijo Jesús a aquella samaritana: si tú me das de esa agua, bueno, y tomas de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar, esa agua ya no. Porque vas a encontrar lo que necesita tu vida. Porque hay vacío dentro del ser humano que solamente Dios lo puede llenar. Por más que vaya a los bailes, vaya a cumpleaños, vaya a carnes asadas, se va a gozar 1 o 2 horas.
Pero después, al siguiente día, va a amanecer triste otra vez. Vacío siempre. Porque la única forma que el ser humano verdaderamente puede ser feliz es en la presencia de Dios. Yes, amén. Dios. Porque Él es vida eterna. Dígame. Él pone la alegría en nuestro corazón, aunque muchas veces estemos pasando dificultades. Ahora imagínense usted, Pedro entró al salón de clases de Dios. Y yo analizaba esto, hermanos, y decía, los discípulos no habían entendido, hermano, que ya Dios desde tiempos antiguos venía anunciando de que su amor no era simplemente para los israelitas, que Dios nos ama a todos por igual. Porque cuando Dios creó, amados, Dios no hizo división. No que los hijos de Caín por allá, los hijos de Abel por allá, no. Dios nos ama a todos por igual. Y quiere que se lo compruebe con la Biblia, Rahab, aquella ramera por la cual nadie daba nada, aquella mujer que bebía en Jericó, dice que halló gracia. Amén. Y ella tenía el temor de Dios ya en su corazón. Nomás estaba esperando el momento para unirse al pueblo. Un pueblo al cual ella no pertenecía, pero iba a pertenecer. Porque ya en los planes y en la misericordia de Dios ya estaba ella encaminada. Ruth también, aquella mujer moabita, que se atrevió a decirle a su suegra, donde quiera que tú vayas, le dijo, yo iré. Tu Dios, le dijo, será mi Dios. Es decir, una mujer gentil como usted y yo, que no teníamos parte en el reino, pero en su amor sí teníamos esa parte, en su corazón ya estábamos en los pensamientos de Dios. Usted y yo ya estábamos que íbamos a estar en la iglesia esta tarde. Por eso dice en la segunda parte de segunda de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere condenar a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ese no es el propósito del infierno, que usted y yo vayamos al infierno. El infierno ha sido creado para Satanás y todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero muchas personas van a llegar allá porque no quisieron nada con Cristo. Y aquí simplemente lo hablamos, pero sufriéndolo va a ser otra cosa. Por eso es menester que cada uno de nosotros amemos, nos afirmemos cada día más. Porque si no, vamos a servir de puente para muchos. Porque podemos perder la salvación en el último momento, hermano, que Cristo vaya a venir. Por eso hay que pedirle a Él que nos dé fuerza y sabiduría para lidiar con las tentaciones, para lidiar con los problemas que llegan a nuestra vida. Porque no es fácil. ¿Quién dice que la vida del cristiano es fácil? Es dura, hermanos. Es muy dura. Y más hoy en día, que con los teléfonos, hermano, las computadoras, las tablets, esos cuartitos, hermano, que ahí se está viendo cuando papá y mamá se duermen, o aún papá y mamá también se andan medios congelados, porque no hay que hablar solo de los jóvenes, también los adultos, que vemos en esos aparatitos cuando mi esposa se duerme o cuando el esposo se duerme. No nos vaya a pasar como aquella hermana ya anciana que encontró su novio de jovencita en Facebook y terminó dejando a su marido ya como de 55 años, aquel hombre, y ella ya como de 50. Porque mire, hermano, el diablo ataca y no respeta edades. ¿No? Sí. El enemigo no tiene piedad. Para que después usted y yo sirvamos de burla, hermano. Mejor afirmémonos en los caminos del Señor. Pedro había entrado al salón de clases. Y en tercer lugar, entramos a la escuela de Dios y sus enseñanzas. Pedro necesitaba aprender, como usted y yo. Porque el hecho que estemos en iglesia no quiere decir que ya lo sabemos todo. El hecho que ya tengamos 20 años, 15, 10 en la iglesia no quiere decir que usted y yo lo sabemos todo.
A veces nuestra vida necesita ser moldeada a la forma en que Dios nos quiere ver, al lugar donde Dios nos quiere tener. Porque Dios no nos ha llamado simplemente a estar ahí sentados, hermanos. Dios nos ha llamado a trabajar en su obra. Por eso cada uno, de acuerdo a la capacidad, dice la palabra de Dios, así Él nos ha dado talentos. A uno le dio 1, dice. A otro le dio 4, al otro le dio 5. ¿Ya se preguntó usted cuántos tiene? No le escondamos, hermano. Por más sencillo que sea, pongámoslo a trabajar en el reino de Dios. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿cuánto me diste? A veces. Ay. Gracias, Jesús. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué grande es su nombre. Gloria a Jesús. Una vez me acuerdo que trabajaba con los niños, hermano. Trabajaba con los caballeros y trabajaba con la iglesia. Alabado Dios. Ay, disculpen, hermanos. Es que Dios es grande. Amén. Dios es precioso. Aleluya. Y llegué al punto que le dije al Señor, ya no puedo. Mi mente estaba cansada. Estaba tan cansado como, no sé si usted ha llegado a ese punto, hermano, que usted llega, quiere hacer algo pero ya no puede, porque su mente ya no le da, su fuerza ya no da más. Y yo le digo al Señor, ayúdame porque yo te quiero servir, pero la verdad yo solo me arqué, porque yo quiero servir al Señor, hermanos. Y cuando mi pastor yo lo veo a veces afligido, hermano, que necesito que me ayude aquí, yo trato de ayudarle, pero esa vez yo le dije al Señor, ya la verdad no puedo, y empecé a orar, hermanos. Y si usted me ve aquí, porque el Señor es el que me ha levantado. Sí, amén. Y si usted está aquí es porque Dios lo ha cuidado a usted también. Él lo ha levantado, lo ha sostenido en esos momentos que nuestras fuerzas se acaban. Porque humanamente llegamos al punto que a veces ya no podemos hacer nada. Así es. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Huir de la iglesia? No, hermanos. Acercarnos a Dios. Él lo dice, clama a mí, dice. Clama a mí. Clama a mí. Yo te responderé. Y vas a ver que cosas muy grandes van a suceder en tu vida. Pero si te acercas a mí, no vayas con el amigo o con la amiga. Clama a mí, dice el Señor. Acércate a mí. Apégate a mis piernas, apégate a mis manos. Y vas a ver cosas grandes que tú nunca has visto. Vas a ver ministerios que van a salir de tu vida que tú no sabías que ahí estaban escondidos. Pero si te acercas a mí, si seguimos la voluntad de Dios. Pedro había entrado al salón de clases de Dios. Dios le iba a enseñar a Pedro que con ese mismo amor que a él lo restauró, que a él lo perdonó, porque acordémonos que Pedro lo había negado a Jesús.
Él le dijo anteriormente: Señor, estoy dispuesto aún hasta dar mi vida por ti, le dijo. Y le dice al Señor: cálmate, Pedro, tampoco te vayas tan lejos. Porque de aquí a que cante el gallo, le dijo, tú me habrás negado 3 veces. Porque Dios no llama a gente perfecta. Y Pedro sintió que ya era el hombre perfecto. Pero no es así, hermano. Hay mucho que aprender en el reino de Dios. Y nos vamos a morir un día y aprendiendo. ¿Sí? Aprendiendo. Dios le iba a enseñar a Pedro que Dios no hace excepción de personas. Dice que aquellos hombres se llegaron a Pedro y al llegar donde él estaba, hermanos, dice que pues le dieron el recado que le mandaba Cornelio. Y dice que Pedro, amados, hospedó a aquellos hombres. Al siguiente día dice que ellos salieron por de Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando, dice la palabra de Dios. Y cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, fíjese las palabras que Pedro le dijo a Cornelio: ¿sabías lo vergonzoso que es, le dijo, para un judío estar en una reunión de gentiles? En esas palabras te lo voy a decir. Porque al igual que los samaritanos, los gentiles, éramos igual. Usted ya sabe cómo le llamaban ellos a los samaritanos. Pero aún en ese momento, hermano, Pedro no había entendido aquella visión que él había tenido. Que Dios no hace excepción de personas. Pero dice que él se quedó meditando simplemente. Llevó eso en su mente. Y dice que empezó Pedro, dice, al entrar a la casa de Cornelio, y les habló acerca de el día del Pentecostés. Todo lo que pasó, hablaron en lenguas, una manifestación maravillosa del Espíritu Santo allí. Después les empezó a hablar de Jesucristo. Y dice que hablando Pedro estaba, hermano, cuando empezó aquella gente también a ser embestida por el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar nuevas lenguas, empezaron, amados, a bendecir el nombre de Dios, se metieron en el juego de Dios, empezaron a dar manifestaciones de la fe que ellos tenían. Dios. Hasta tal punto que cuando Pedro vio eso, dice en el versículo 44, miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 10 de Hechos, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que Pedro los mandó a bautizarse. Y mire lo que dice el versículo 34, porque aquí Pedro ya había entendido el plan de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. ¿Queremos verla hecha realidad? Dios. Mantengamos. No va a ser fácil. ¿Quién dice que el evangelio es fácil? Pero si usted y yo no mantenemos esas peticiones que usted tiene delante de Dios, esas necesidades que usted tiene, que sean sanadas, Dios un día las va a sanar. Por eso no hagamos las cosas como nosotros creemos, hagamos las cosas como Dios quiere. Hasta aquí ha llegado la palabra, mis amados. Que sea el Señor bendiciendo a la iglesia. Sí, amén. Vamos a dejar a nuestro hermano César.